Meshnautas, un podcast sobre etnografías de lo digital. Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Meshnautas. En esta ocasión vamos a conocer el trabajo de Daniel Daza Prado, quien se presenta de este modo. Hola, ¿qué tal? Soy investigador del OISTE, el Observatorio Interuniversitario de Sociedad, Tecnología y Educación. Tengo un doctorado en Antropología Social y Cultural por el IDAES de la Universidad Nacional de San Martín de Argentina. Además de, tengo una formación de base en Ciencias de la Educación y actualmente me encuentro trabajando con el tema de juventudes en el Observatorio OISTE. También coordino el Círculo de Estudios de Antropología de lo Digital. ¿Cuál es tu tema de investigación, tu área de trabajo? Mi tema de investigación, específicamente del que voy a hablar hoy, tiene que ver con el aprendizaje y el activismo de grupos informáticos que arman redes de internet comunitaria en Buenos Aires, pero se relacionan con grupos de todo el mundo. Las redes inalámbricas libres con internet comunitaria surgieron en los años 90 de la mano de algunos informáticos que buscaban acortar las brechas entre el saber y el poder de los usuarios finales y los generadores de tecnologías, proponiendo otra manera de conectarse a la red digital mundial a partir de conexiones locales, autónomas y autogestivas. También trabajo en el marco del OISTE, específicamente con la investigación de habilidades sociotécnicas o tecnosociales, aquellas que se desarrollan en ambientes informales y que la educación formal, específicamente la universitaria, no estaría, incorporando en sus marcos curriculares de desempeño. Y la investigación que desarrollamos en el OISTE tiene que ver con poder dar cuenta de esa diferencia entre el modo en el que se enseña y se aprende dentro de la universidad y aquel modo que se da fuera de la universidad. ¿Cuál es el problema de investigación? ¿Qué preguntas te haces? Mi problema de investigación está compuesto por la supuesta relación que existe entre el aprendizaje de los grupos informáticos, que se da en su mayoría en ámbitos informales, con el activismo, por algunos llamado militancia, por otros trabajo voluntario. Me interesa específicamente cuál es la relación que se establece entre estos dos conceptos en los grupos. También en el comienzo de mi investigación atravesaban estas preocupaciones la relación o las definiciones de los conceptos de red y también el de libertad. Estas redes se llaman redes libres y la pregunta era justamente a qué se referían con el concepto de red y a qué con el concepto de libertad. Entonces mis preguntas giraban alrededor de esos cuatro conceptos: activismo, aprendizaje, red y libertad. ¿Tenés alguna hipótesis? En relación a la hipótesis, yo tenía algunas ideas previas que luego, con el transcurrir del trabajo de campo, fueron cambiando y se fueron generando nuevas hipótesis que la verdad es que se fueron verificando o refutando. De hecho, la primera relación yo la establecía entre la libertad vinculada al software libre y el concepto de red más vinculado a las definiciones técnicas. Y cuando fui avanzando en el trabajo de campo, el interés se fue desplazando. O sea, esa primera hipótesis se fue cambiando y fueron apareciendo otras definiciones de libertad no tan cercanas al software libre, más vinculadas con lo político, específicamente con el anarquismo y con el liberalismo. Y la cuestión de red se fue ampliando
saliendo de las definiciones más técnicas y abarcando definiciones que tenían que ver con los grupos humanos, de sociabilidad. Así que mis hipótesis se fueron modificando a medida que iba avanzando en el campo. ¿Cuáles son los conceptos teóricos clave en tu marco? Bueno, a mí me gusta tener en cuenta 3 niveles conceptuales. En principio, un nivel de teoría nativa, podríamos llamar, son aquellos conceptos que manejan los actores con los cuales trabajé. Y en ese sentido el concepto clave tiene que ver con el software libre, tiene que ver con el concepto de red específicamente, con la definición de informática. Luego hay como conceptos analíticos que yo utilicé, que son construcciones que me permitían poder indagar acerca de esta relación entre aprendizaje y activismo. De hecho, el concepto de aprendizaje, la pregunta sobre cómo aprenden, fue una herramienta para poder ir analizando las distintas recurrencias que aparecían en el campo, y los conceptos teóricos tienen que ver con algunas definiciones clásicas de la antropología, como la idea de cultura, ¿no? Que en los conceptos nativos se vincula a cultura libre, el concepto teórico de libertad mismo, que es un concepto que está muy trabajado desde la filosofía y desde las ciencias políticas y tiene una definición diferente en el campo. Hay otro de los conceptos clásicos también, que es el de comunidad, ¿no? Que en los grupos tiene definiciones propias de acuerdo a cada uno de los grupos con los cuales yo fui trabajando. Tienen una definición de comunidad diferente a la definición clásica de la sociología o de la antropología o de la misma filosofía, por lo que los conceptos con los cuales trabajé giraban alrededor de ejes y después se fueron ampliando, obviamente, y fueron armando una red conceptual que, bueno, sería bastante complejo de describir en este podcast. ¿Por qué elegiste hacer una etnografía de lo digital? Bueno, la verdad es que cuando yo comencé a trabajar estaba muy interesado en la cuestión digital y sus relaciones con todos los mundos cotidianos. Y en ese sentido, mi formación, yo estudié algo de programación en BASIC de joven, hacía que me interesara por los cruces que podía tener la investigación social cualitativa, la investigación antropológica y etnográfica particularmente, en el cruce por lo digital. De ahí que para el abordaje de estos grupos con los cuales yo trabajé, grupos informáticos, era prácticamente imposible hacerlo si no combinaba elementos que tenían que ver con la investigación social cualitativa en ámbitos digitales y las técnicas que esto implica. Por lo que la elección fue más una necesidad que una elección en sí misma, ¿no? ¿Qué herramientas usas en tu etnografía? ¿Apps, registros, plataformas? Bueno, en principio lo que me gustaría marcar es que la antropología de lo digital o la etnografía de lo digital no es la única disciplina que utiliza distintas herramientas digitales para poder trabajar. Hace tiempo que se utilizan software de análisis cualitativo y el uso de la cámara fotográfica también ya es un clásico en la etnografía, y el grabador también, que hace ya tiempo que se transformó en un grabador digital periodista que todas utilizamos en algún momento sin llegar a pensarse como herramientas que tienen que ver con la etnografía o cómo etnografiar lo digital. Uso muchísimas apps que me permiten de alguna manera hacer esa traducción, ese pasaje de lo analógico a lo digital, y es varias herramientas que tienen que ver fundamentalmente con grabar aquello que acontece exclusivamente en la pantalla, aunque siempre tiene una vinculación con lo que está fuera de la pantalla, pero todas las herramientas o los software o las apps que uno puede usar en el celular para grabar su pantalla
pantalla, y lo mismo en la computadora, son herramientas útiles. No puedo ahora enumerar porque hay muchísimas alternativas, pero básicamente son herramientas que me permiten grabar las pantallas y después ir almacenando en un sistema de archivos y registros para posteriormente poder hacer un análisis cualitativo. Acá quiero hacer una aclaración más metodológica que escapa a las herramientas y que tiene que ver con esta diferencia que por ahí tiene la etnografía de lo digital con el llamado Big Data, o las herramientas más vinculadas con estadística de datos, que de alguna manera tratan de juntar una gran cantidad de datos para ir, vamos a decir, acumulando datos que después pueden ser sintetizados. En el caso de la etnografía, si bien manejamos una gran cantidad de datos, estos datos son trabajados más lateralmente, más horizontalmente, más con una lógica que está muy determinada por el pensamiento, la comprensión y las relaciones que establece el humano. Y en el caso del Big Data, de la minería de datos, hay relaciones que están más preformadas y que la máquina puede hacerlas con mayor rapidez que el humano, pero siempre está el componente imaginativo y de inventiva que tiene el humano y que se priorizan en el uso de las herramientas o las apps para etnografiar lo digital. ¿Qué errores cometiste? Es interesante la pregunta porque en la antropología se suele contar bastante los errores que uno va cometiendo. No sé si en otras disciplinas es tan común poder establecer una reflexión sobre los errores que uno va cometiendo en campo. En mi caso fueron un montón de errores, desde cuestiones que tienen que ver con el mal manejo de los archivos o decisiones que tenían, por ejemplo, tratando de empatizar o de generar una entrada a campo, tener como cierta confianza, entre comillas, en cuanto a las claves que uno utilizaba o la información que uno daba, y sin tener en cuenta que eso podía ser utilizado no maliciosamente, pero sí de una forma graciosa para hacer una broma y también para de alguna manera establecer una prueba con relación a mi capacidad de resolución de problemas, y eso me llevó a perder y recuperar y a varios sustos en cuanto a la información que yo tenía en mi computadora. Y también puedo contar una anécdota de campo vinculada con los errores, y fue que una vez estaba tratando de flashear, es decir, de cambiarle el software a un router para ponerle un software libre y poder establecer una red, y estaba muy contento porque había logrado entrar al router y cambiarle el software, y en ese mismo momento en el cual le di el OK a un mensaje que aparecía en la pantalla, nos quedamos sin internet en casa, porque en lugar de flashear el router que tenía de prueba y con el cual estaba haciendo estos ensayos, había entrado remotamente al router de mi proveedor de internet. Entonces había estado flasheando otro router que era de la misma marca con el cual yo estaba probando, y bueno, me quedé sin internet. Así que bueno, esa fue una anécdota que después me llevó varias horas poder recuperar el router de mi proveedor de internet y realmente entrar al router que yo debía entrar para hacer este flasheo. ¿Cómo fue tu entrada a campo? Mi entrada a campo fue un poco por casualidad, porque yo creía ya estar en campo, investigando Deep Web, la internet profunda, y utilizando el navegador Tor para esto, cuando apareció una convocatoria a una anticonferencia que se llamaba Barcamp, y concurrí a esa anticonferencia para escuchar a un informático cordobés que iba a hablar de Deep Web y que me interesaba contactarlo. Y en la presentación de la conferencia, la anticonferencia, hay una dinámica donde todos los oradoras están contando de qué va a ir su charla, y ahí apareció un grupo que estaba por introducirnos a lo que era la internet comunitaria,
y me interesó muchísimo esta posibilidad de que exista una internet comunitaria, una red libre, como se la denomina. Y entonces fui a la charla del informático, del ingeniero cordobés, para avisarme y contactarlo con relación al tema de Deep Web, pero también fui a la charla de Internet comunitaria y eso me cautivó porque les interesó muchísimo mi preocupación por Internet como un tema general y específicamente porque esta red estaba en Buenos Aires, la ciudad donde yo vivo, y eso me posibilitaría también tener esta doble posibilidad de estar haciendo etnografía en la misma ciudad en la cual yo estaba residiendo y poder contactar a las personas y entrevistarlas personalmente, físicamente, y también poder establecer un vínculo con lo digital de esa red en el territorio en el cual yo estaba habitando. Así que mi entrada a campo fue bastante casual porque a partir de ese momento y de las personas que conocí en esa reunión fui estableciendo y construyendo relaciones y vínculos que me permitieron ir avanzando en mi investigación también de manera conjunta y, si se quiere, participativa con estos mismos actores a partir de los roles que fui ocupando luego en esos grupos. ¿Tenés resultados, avances? Mi tesis doctoral, mi tesis de investigación, es el principal resultado, digamos, que se llama Libertades Enredadas, etnografía del aprendizaje y el activismo en los informáticos que arman redes inalámbricas libres con Internet comunitaria en Buenos Aires. Y lo que hago es justamente ir etnografiando esas relaciones, esa construcción, para que el lector pueda ir estableciendo, pueda ir comprendiendo cómo se entrelazan el aprendizaje y el activismo en esta construcción de las redes inalámbricas y cómo los grupos informáticos van socializando, intercambiando información en un marco de avance de la informática a nivel mundial, no solo en las cuestiones tecnológicas, sino también en las cuestiones vinculadas con las ciencias sociales. Estás escuchando Meshnautas Podcast. En el final de mi trabajo, a modo de conclusiones, hice algunos señalamientos vinculados con las comprensiones que pude lograr. La primera tenía que ver con partir de un concepto de terminal, de Internet, de un punto final que generalmente está dado por un aparato o por una persona o un usuario, que estos grupos intentan cuestionar y llevar más allá a una concepción de voluntario activista, que es lo más cercano a lo que por ahí se conoce dentro de otro campo más social como militante. Hay algunos grupos que utilizan el concepto de militantes, pero generalmente la idea de la combinación de voluntariado y activismo es lo que yo encontré, y en ese sentido me gustaría tomar el concepto de utilizador de Stengers, donde estos grupos lo que estarían buscando sería que los especialistas, los expertos informáticos tengan una lógica generativa, es decir, que puedan acceder, modificar y compartir el código oculto de las máquinas informáticas en ese ensamblado, digamos, físico-digital de aparatos, textos, materiales, que permanentemente estaban presentes en la sociabilidad de los grupos informáticos y las redes que ellos distinguían entre la red social de relación entre humanos y la red técnica de relación entre aparatos. Ambas redes combinadas era a lo que ellos llamaban las redes de Internet comunitaria. Otra de las ideas que me parece que es interesante destacar como una conclusión de mi trabajo de investigación tiene que ver con un modo de aprender libre, cooperativo y basado en problemas autogenerados. Esto es fundamental porque estos grupos de informáticos lo que hacían era generarse problemas para poder ir generando nuevos aprendizajes de una manera cooperativa, no colaborativa, sino cooperativa. Un trabajo conjunto con un ingrediente político. Lo colaborativo era de alguna manera
simplemente un trabajo donde hay aportes, pero lo cooperativo implica una responsabilidad y un compartir esos aportes. Creo que estos grupos estaban destacando esa cooperación en el aprendizaje y esa permanente inconformidad que llevaba a generar problemas que luego permitían aprender. Que por otro lado también requiere superar o tolerar la frustración de que se rompan las máquinas, las computadoras, de que uno cometa errores y también aprender a compartir toda esta madeja de errores y de frustraciones con otros informáticos. ¿Qué aprendizajes hiciste etnografiando? En principio, la comprensión compartida en la tesis de esta relación entre aprendizaje y activismo en estos grupos de informáticos, ese es un gran aprendizaje, pero después hay aprendizajes un poquito más chicos en relación a la importancia que lo digital va adquiriendo cada vez más dentro de las ciencias humanas. Otro de los aprendizajes me parece importante tiene que ver con la posibilidad de conocer código que está detrás de las interfaces que utilizamos cotidianamente y que ese código tiene elementos que se vinculan con lo político y que existe un grupo de informáticos generalmente enmarcados dentro del software libre que los medios han denostado a la palabra hacker, pero los informáticos que hackean esos códigos son muy importantes para poder ir avanzando una soberanía tecnológica, una resistencia tecnológica que pueda disputar la manera de comprender aquello que las grandes corporaciones informáticas nos están llevando o vendiendo, la lógica más del consumo, la lógica más del usuario pasivo. Y otra de las cuestiones vinculadas a los aprendizajes que fui haciendo en campo al final de mi investigación o durante mi investigación tiene que ver con esta diferencia entre cómo se entiende o cómo los medios de comunicación entienden o definen a los hackers, ¿no? Como aquellas personas delincuentes que entran a las computadoras sin permiso o los sistemas sin permiso, los piratas informáticos, ¿no? Y la noción de hackeo que estos grupos tienen es una noción donde el hacker es alguien que tiene un conocimiento y permite que ese conocimiento sea compartido no solo por la comunidad informática, sino también por lo que ellos llaman gente de a pie, gente sin conocimientos técnicos. Y desde ese lugar me gustaría rescatar lo que expresa el manifiesto hacker de Wark, que dice: cualquiera que sea el código que hackeamos, sea un lenguaje de programación, un lenguaje poético, matemático, música, curvas o colores, creamos la posibilidad de que nuevas cosas ingresen al mundo. En este sentido, me parece interesante esta ampliación del concepto de hacker que lo saca de la cuestión tecnológica y empieza a meterlo en otros campos más cotidianos como una actitud. Y en ese sentido política. Creo que la idea de hackeo como una generación de redes, como una generación de las llamadas libertades del software, pero también de la cultura libre, es súper destacable y es una vuelta de tuerca interesante que hacen estos informáticos y que intentan, digamos, ampliar y resignificar esa idea de hackeo. En mi tesis, en las conclusiones, escribí algo que me gustaría poder leerles porque resume un poco los aprendizajes que hice etnografiando. Como señala Tim Ingold, a veces alcanza con estudiar a grupos humanos y sus máquinas para comprender su entramado, que yo tomo como mi problema de investigación, pero también se puede dar un paso más y estudiar con y en los propios grupos, sus lógicas de trabajo, sus influencias, sus utopías. Esto último implica hacerlas propias, construirlas, darles parte de mi conocimiento y habilidades. Y como afirma también Ingold, no importa cuánto tiempo lleve, el punto fundamental es que el aprendizaje es transformativo.
da forma a la manera en la que uno piensa y siente, y lo convierte a uno en una persona diferente. Me parece que este es uno de los aprendizajes que podía rescatar en relación a mi investigación. Una palabra de despedida, agradecimientos que quieras hacer. Bueno, el tema de los agradecimientos es siempre complejo porque uno tiene muchísimos agradecimientos después de hacer una etnografía que implicó la construcción de relaciones. Personalmente me gustaría agradecer a los grupos informáticos con los cuales trabajé, que sin ellos hubiera sido imposible llevar adelante mi investigación. También me gustaría agradecer al círculo de estudios, a toda la gente que formó parte de alguna manera directa o indirectamente del círculo. A la Universidad de San Martín, al IDAE particularmente, me parece que merece un agradecimiento, que ya lo hice en mi tesis explícitamente y quedó ahí escrito, pero esos son los agradecimientos que creo que se merecen destacar. Y también me gustaría, como para cerrar, poder leer, si se me permite, el agradecimiento principal o la dedicatoria, más que nada, que hice a mi tesis doctoral, a mi investigación, y la voy a leer y con esto cierro, y es a Lucila, mi esposa, por la vida juntos y su amor incondicional que me dio fuerzas para terminar este trabajo. A mis viejos Carmen y Tomás, que nunca imaginaron que me tomaría tan en serio su consejo de estudiar y ahora quieren que pare un poco. Y al Yeye Nahum, que hubiera disfrutado mucho leyendo estas ideas. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Daniel, por compartir tu trabajo de investigación etnográfica. Les recordamos que pueden consultar la tesis a la que refirió Daniel en su cuenta de academia.edu o el repositorio institucional de la Universidad Nacional de San Martín, UNSAM. Gracias a los y las oyentes. Los esperamos muy pronto en una nueva entrega. Este podcast cuenta con el apoyo del Observatorio Interuniversitario de Sociedad, Tecnología y Educación OISTE y el Centro de Estudios Socioterritoriales de Identidades y de Ambiente, CESIA, de la Universidad Nacional de San Martín, Argentina. Meshnautas es producido por Florencia Adorno y Daniel Daza Prado. La voz es de Lucila Fioravanti. Si te gustó este podcast, sumate al grupo de Facebook Círculo de Estudio Antropología de lo Digital. Meshnautas.